¿Cómo están? Bienvenidos a Conciencia. Soy Grace Balcázar y de verdad es un honor y un gustazo que estén con nosotros, que nos sigan. Me han preguntado muchísimo que cómo pueden ver los programas ya pasados. Estamos en YouTube en un canal que se llama Conciencia Puebla TV y ahí incluso sale abajo el título del programa. Por ejemplo, hoy de lo que vamos a hablar y sale ahí el nombre y entonces ustedes luego se pueden conectar con nosotros, dejarnos sus comentarios y seguirnos, por supuesto. Estos meses que ya arrancaron, para mí que son muy bonitos porque nos recuerdan que es muy bonito compartir y ayudar a los demás. Creo que parte de la vocación de Conciencia está en hacer conciencia de que cuando tú haces el bien, eso, fíjense que acabo de escuchar una conferencia en donde dicen las mujeres cuando se van de compras tienen un pico de felicidad así muy alto, las mujeres y los hombres, pero ese pico instantáneamente baja después de que acabó la compra. Ya fueron de compras, tuvieron esa emoción y se acabó. Cuando hablamos de ciclos nos referimos a estos procesos de la vida que comienzan, se desarrollan y concluyen. Así, aunque en la práctica nada termine del todo realmente, es importante aprender a cerrar ciclos cuando se agote el proceso, para seguir adelante y evitar quedarnos estancados. Para ello, antes de nada, hay que hacer diferenciar entre el hecho de cerrar ciclos y el de tener una pérdida. El cierre de grandes etapas de la vida supone pérdidas e implica duelos, pero no tiene el carácter súbito o profundamente doloroso que comportan las pérdidas como tal. Ya estamos aquí de regreso en el Foro de Conciencia. Me acompaña el día de hoy Angie Tello, a quien doy la más cordial bienvenida. Y el tema ya lo vieron, la importancia de cerrar ciclos. ¿Por qué de repente hacemos algo y no, bueno, pues ahí se quedó y ya nunca me volví a hablar con tal persona y ya ahí quedó? Y no cerramos el ciclo, porque de repente, porque es difícil, porque nos da flojera, porque puede ser doloroso, también es eso. Pero ¿qué creen? Si no lo hacemos, pues hay algunas consecuencias que Angie nos va a platicar. Bienvenida, Angie. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Qué guapa vienes a Conciencia, para que hagamos conciencia. Y por ahí se deleiten viendo a la Angie, que viene guapísima. Ay, gracias, Grace. Angie, oye, ¿por qué es importante cerrar ciclos? Este programa, mira, vamos a tratar un poquito de abarcar, bueno, qué es un ciclo. Vamos a dar por ahí algunos tips para las personas que tienen ciclos abiertos, de cosas que pueden hacer que les puede ayudar para cerrar ciclos, de cómo hacer quizás una evaluación para saber si tienes un ciclo abierto, etcétera. O sea, vamos a abarcar ciertas cosas, pero me gustaría empezar a comentar qué es un ciclo, ¿sí? Porque, bueno, claro, de ahí partimos, ¿no? Exacto, de ahí empezamos, porque decimos, ¿cómo sé que quiero cerrar algo que no sé cómo estuvo? Sí, ¿no? Y además te voy a decir, muchas veces a las personas les puedes decir, es que no has cerrado el ciclo, y dice, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué hablas? Claro. Y entonces entender o comprender que ciclo es como un concepto que vamos a utilizar para ver ciertas situaciones que nos ocurren en la vida, ¿sí? Entonces, bueno, partimos de que el ciclo proviene del latín ciclus, que significa círculo, ¿sí? Y entonces muchas veces, no sé si te ha pasado, que hay personas que dicen, es que no he cerrado el círculo. Sí. Entonces, es como muy que común dices, ese comentario. es que no es círculo, es ciclo, o sea, claro. sí, existe, pero bueno, ambas se pueden utilizar y son correctas. Pero es una manera para que vamos a utilizar para llamar las situaciones que nos ocurren en la vida, ¿sí? En un ciclo siempre va a tener un inicio y va a tener un fin. Y del inicio al fin van a suceder ciertos acontecimientos, ¿no? De cualquier cosa que estemos hablando. Entonces, si ponemos, por ejemplo, vemos nuestra vida desde que nacemos hasta que llega el fin de nuestra vida, pues es un ciclo. ¿Sí? Claro, es nuestro gran ciclo. Sí. Pero este ciclo varía de persona en persona. Hay personas que tienen un ciclo de vida muy cortos. Hay bebés que llegan, nacen y se mueren a los pocos minutos. Entonces, pues también hay que entender que ese fue su ciclo, ¿sí? Claro. Que no todas las personas nos va a tocar vivir la misma cantidad de años y que dentro de este ciclo vamos a vivir una serie de ciclos. ¿Sí? Ok, dentro del gran ciclo que es la vida completa como tal, que lo dice la obra de teatro o la película del Rey León, que es el círculo de la vida,
que me encanta, que es como que todo el círculo vital, Ujú. hay mini ciclos, ¿no? Así es. Durante toda nuestra vida tenemos muchísimos ciclos. De hecho, este programa tiene un ciclo, Ujú. ¿sí? Sí, sí. Tiene un inicio, tiene un final y tiene varias etapas. Así ¿sí? es. Entonces, de esta manera tenemos que empezar a ver todo lo que nos ocurre en la vida. Porque, híjole, este tema no nos hablan de ello desde que ¿No? somos chiquitos, Grace. La verdad es que no. Y la verdad es que, ¿qué es lo que sucede en nuestra vida? Que nuestra vida es una constante evolución. Son cambios, ¿sí? ¿Qué son estos cambios? Inicio y fin de ciclo, ¿sí? Y entonces, como no lo tenemos contemplado de esa manera, pensamos que algo que inicia lo vamos a tener para siempre en nuestra vida. ¿Y ¿sí? qué creen? No. Y no es así. La única constante es el cambio. Así es, exactamente. La única constante es el cambio. Entonces, tenemos que empezar a analizar y tener bien grabadito en nuestra cabeza que todo en nuestra vida son ciclos. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que muchas veces las personas nacen o nacemos y a lo largo de nuestra vida vamos teniendo la pérdida de algún familiar, ¿sí? Y entonces esa situación es difícil de asimilar. ¿Por qué? Claro. Porque lo perdí, porque se fue, porque no hice, porque... Y entonces se nos van quedando estos ciclos abiertos del periodo que tuve de convivencia con estas personas, ¿sí? Claro, es que hay cosas, Angie, que cuando ocurren, la vida como nosotros la conocíamos ya no es, ¿no? Por ejemplo, una separación, ¿no? Estaba escuchando una entrevista que le hacen a Marta de Baile y cuenta que cuando se divorcian sus papás, que ella tenía 12 años, pues es un cambio, ¿no? Porque la vida como ella la conoció, con papá y mamá, ya no existe, ¿no? Así es. Igual pasa si de repente te fueras a vivir, no sé, a otro lado en el mundo. Tu vida como la conoces viviendo en México ya no va a existir, ¿no? Y es que a todo eso nos referimos. Que puede ser la muerte de un familiar, el cambio de tu casa, Claro. o el cambio de, pues no solamente de tu casa, a lo mejor de una ciudad a otra o de un Claro. país a otro, Así el es. divorcio de tus padres, tu propio divorcio, Ujú. el que terminó una relación laboral, en fin, o sea, todo esto son ciclos que se van quedando o que nos vamos quedando atorados, porque yo creo que todas las personas de alguna manera en algún momento de nuestra vida nos vamos quedando atorados con estos ciclos y tenemos que darnos cuenta que si no continuamos nos estancamos, Claro. ¿sí? Porque a partir de ahí, de estos ciclos no cerrados, en muchas ocasiones se van generando miedos, ¿sí? Ándale, ahí viene lo bueno. ¿Por qué no cerramos ciclos? ¿Cómo cerrarlos? ¿Y qué es un cierre de ciclo? Voy a un pequeño corte, vuelvo con ustedes. Estamos juntos generando conciencia. Ya estamos de regreso aquí en Conciencia. Angie, querida, el cierre de ciclos, qué importante, porque como decía ahorita lo que la producción de Conciencia nos hizo favor de ponernos en el back es, todavía tienes algún asunto pendiente, todavía te duele, todavía te arde o te pica alguna cosa porque todavía no has cerrado el ciclo. Así es, Grace. Esa es una manera muy efectiva de evaluar si ya cerré el ciclo o no. Ujú. Como cuando alguien te pregunta sobre ese tema, ¿sí? ¿Qué Y pasó te con qued- tu trabajo? ¿Qué pasó con tu ex marido, con tu Ajá, exnovio? sí. Y cuando simplemente el escuchar sobre esto te empieza a generar una emoción negativa de resentimiento, de enojo, de ira, de frustración, tristeza. de tristeza, significa que tienes el ciclo abierto. ¿Sí? ¿Qué tal? Entonces, Ojo, bueno, mucho ojo. es importante saber que, bueno, sí, todas estas pérdidas van a conllevar un proceso de duelo, ¿sí? O sea, no de la noche a la mañana voy a tener una pérdida y ya al otro día estoy como si nada. No. Se tiene que pasar por un proceso de duelo y un proceso de duelo que implica tiempo. En Claro. este tiempo vamos a pasar por una serie de etapas y bueno, pues después de este tiempo tenemos que asimilarlo, tenemos que comprender qué fue lo que sucedió, porque ¿sabes qué pasa, Grace? Que muchas veces estamos nosotros
con nuestros pensamientos. Nosotros vamos generando nuestros pensamientos dependiendo de la familia en la que vivimos, del medio donde nos desenvolvemos, de mi personalidad, y a partir de ello voy generando una serie de pensamientos, ¿sí? Pero cuando estos pensamientos no son suficientes para poder cerrar el ciclo, lo que significa es que me está faltando información, ¿sí? Claro. Hay algo que tú no estás logrando ver por ti misma o por ti mismo, y eso es lo que encontramos en la ayuda profesional. Claro, ¿sí? por que supuesto. Te ayudan a ver una perspectiva muchísimo más amplia, porque tú llegas, compartes lo que te sucedió, compartes en dónde estás atorado, y entonces la persona que tiene una experiencia profesional va armando todas una serie de cosas de tu proyecto de vida que tú no estás viendo. Entonces, ahí está. Mucha gente dice, o sea, se rehúsa a lo mejor a ir a algún lugar a que les ayuden. Hay gente que le tiene miedo a la terapia y yo digo que sí es cierto, la terapia es de valientes, pero anímense porque vale la pena. Claro, ¿no? Pero además te voy a decir, el ir a terapia va a hacer que mejores en ese aspecto de tu vida, pero a veces vas a mejorar hasta en otros aspectos que ni habías considerado. Sí, sí, es cierto. Entonces es muy, muy valioso el poder ir, el poder expresar lo que te pasa, porque hay muchas personas que les han ocurrido miles de situaciones negativas, difíciles, y se las quedan calladas, ¿sí? Es cierto. Y las personas no lo sacan, y por dentro se están acabando. De hecho, tú puedes ver a una persona, fíjate, con el transcurso del tiempo, hay personas ya de edad avanzada que puedes ver en sus rasgos, en su cara, si tienen ciclos abiertos o no. ¡Ándale! ¿Por qué? Ahí está. Porque nuestro aspecto refleja todo eso que no he podido asimilar, la amargura, el enojo constante, el que no tienes brillo en los ojos, eso refleja que tienes algo atorado, pero lo peor es que a veces las personas ni están conscientes de ello, de lo que les sucede. Sí, porque fíjate que hay gente que la edad le hace bien, ¿no? Y dices, qué bien ser esta persona. Porque cuando trabajamos en nosotros mismos, de verdad que es un brillo especial, y no quiere decir que no envejezcas, que no te salgan canas ni arrugas, pero te ves bien, ¿no? Es como una salud emocional esto. ¿Y sabes qué podría ser, Grace? Muchas personas están en búsqueda siempre de mejorar su apariencia, ¿no? Y ya, ¿qué me hago por aquí? ¿Qué me hago por allá? Y a lo mejor no están conscientes de que el trabajar en uno mismo, el ir cerrando ciclos, el ir comprendiendo lo que nos sucede en la vida, hace que nuestros rasgos se suavicen, ¿sí? Claro. Muchas veces la arruguita que ya me estaba apareciendo cuando yo voy comprendiendo algo, y eso de verdad que es real. Es en serio, sí. Hace que mi rostro cambie, que rejuvenezca. ¿Por qué? Porque comprendí lo que me sucedió. Tal parece, Grace, que a este problema de no cerrar ciclos se puede manejar de manera general, a nivel humanidad, Grace, porque yo creo que algo importante que está sucediendo en nuestra humanidad es que no sabemos cerrar ciclos, nos vamos quedando atorados con todas estas situaciones que nos ocurren, y entonces, ¿qué emerge del ser humano? Puras emociones negativas. Totalmente. ¿Y qué es lo que estamos encontrando? Mucha intolerancia, mucho enojo. Agresión. Sí. ¿Y eso de dónde viene? De ciclos no cerrados. ¿Por qué? Porque yo fui una persona que me tocaron unos padres ausentes, porque yo fui una persona que me golpeaban, porque yo fui víctima de X, de Y, de un sinfín de situaciones. Lo que quieras. Yo creo que todos los seres humanos pasamos por situaciones difíciles. De salud, de trabajo, de relaciones interfamiliares, interpersonales, pero eso no significa que te vas a quedar atorado ahí. Tu vida tiene que continuar, pero tienes que trabajar. Fíjate, pasamos por años, nos llamó Andrés, que dice que es un ciclo en nuestra vida, que ya bien lo explicaste tú, yo creo que a Andrés ya le quedó claro, que cuando todavía te duele o te hace ruidito algo, pues está el ciclo abierto, ¿no? Sí, ¿y qué se refiere a un ciclo? Como ya había comentado, el ciclo de nuestra vida es, desde que nazco hasta que muero, es un gran ciclo, pero dentro de este gran ciclo hay muchos ciclos. El ciclo de cuando estudié la primaria, la secundaria, la prepa, etcétera. El ciclo de una relación, ya sea sentimental, de que me casé, después me divorcié, ese fue un ciclo. El ciclo de la amistad con alguien, el ciclo de cuando me fui de viaje a algún lado, todo es un ciclo. Totalmente. Nuestro día a día es un ciclo. Es un ciclo. Claro, Tiene el día y luego llega la noche. Exacto, ¿Sí? Día, tarde, noche. Ajá. Sí, totalmente. Bueno, sí, dígame, me salté. Te Día, saltaste, tarde, noche. pero no importa. Pero todo es un ciclo. Todo es un ciclo. Todos los días tenemos ciclos, ¿sí? Entonces, pues, no sé si con eso está. Yo creo que sí. Y Marta nos dice, ¿cómo cerrar un ciclo de manera sana y eficaz? Mi querida Marta, ve el programa, pero la verdad es que un ciclo así
a manera personal, como siempre les digo, en Conciencia hablamos general del tema para dejarles como el gusanito y hacer conciencia. Sin embargo, esto se tiene que hacer de manera personal e intransferible, como tarjeta de crédito o débito y en terapia. Claro, ¿sí o no? Que sí, sí. No el trabajo es personal, porque a lo mejor, te voy a decir, tú puedes estar presentando un ciclo no cerrado, tu amiga el mismo ciclo no cerrado, pero las historias de vida son diferentes. Claro. Entonces, en ti hay que trabajar ciertos aspectos y a lo mejor en tu amiga, por poner un ejemplo, ¿no? No, sí, otra cosa. Y a lo mejor en tu amiga otra cosa. Entonces, sí vamos a dar aquí, que se quede con nosotros en el programa, sí, que lo vea. Quédate. Sí vamos a dar por ahí algunos tips de que te pueden ayudar a cerrar ciclos, pero si definitivamente esto no te ayuda, pues sí, lo más conveniente es que vayas con ayuda profesional. Totalmente. Oscar nos pregunta cómo saber si de verdad hemos cerrado un ciclo. Fíjate, esa es buena pregunta, ¿no? Porque a veces decimos, no, yo eso ya lo trabajé, ya lo vi en terapia, ya fui, ya vine, y no es cierto. ¿Cómo lo sabes? Híjole, hay un termómetro que no falla. Que no falla. Cuando tú hablas de ese tema y lo único que viene a ti es gratitud. Ay, qué bonito. ¿Sí? Me encanta. Cuando lo puedes recordar y lo que primero que viene a ti es todo lo que aprendiste, todo lo que dejó. Sí, pasaste por una situación difícil, fuerte, ¿no? Claro. ¿Sí? Porque para nadie las pérdidas son fáciles. Exacto. Pasaste por una situación difícil, pero después de todo, lo que te dejó es agradecimiento y crecimiento en tu vida, ¿no? Exacto. Fíjate qué buen termómetro, Angie, el poder saber. Y creo que hay ciclos que nos tocan en la vida que por alguna razón, que es historia personal, otra vez, cerramos más fácil que otros, ¿cierto? Así es, hay unos ciclos que nosotros mismos podemos cerrar, sí. Hay otros ciclos que no. Fíjate, hay personas que a lo mejor en la escuela les hicieron bullying. Ajá, sí. Entonces imagínate eso, qué difícil es, ¿no? ¿Cómo superar esto? Hay personas que dicen, no, yo puedo, yo solo, ni siquiera quieren tocar el tema. Pero lo único que vas viendo en estas personas es agresión, sí. Es rebeldía, es una manera de no poder integrarse con los demás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya está en una situación de defensa. Claro. Y ya piensa que todo mundo le quiere hacer daño, sí. Que todo mundo le quiere criticar todo, cuando no se da cuenta que el meollo del asunto está en el bullying que sufrió cuando iba a la escuela. Por supuesto. ¿Sí? Y entonces a lo mejor ya ahorita tiene 20, 30 años. Y no sabe. Fíjate que nunca nos vamos tan atrás para resolver algo. Por ejemplo, yo te hablo de algo que quiero tener resuelto porque siento la gratitud que dices. Cuando yo tuve cáncer, que fue una experiencia muy bonita, ya sé que lo digo y les da risa, pero en serio, fue muy lindo porque aprendí muchísimo, fue muy duro, estuve a punto de perder la vida más de una vez, pero nunca me hubiera ido, en caso de no tenerlo cerrado, me hubiera ido hasta tan atrás pensar que en mi niñez hubo algún factor que me impida cerrar ese ciclo, ¿no? Así es, hay mucha gente que precisamente les hablas de esto. Oye, es que, a ver, platícame hacia atrás. No, es que a mí no me gusta tocar esos temas. O sea, esto es de ahorita. Pues ahí está el meollo del asunto. Ahí está el problema, es el que no querer tocar. Es que yo lo que claro. Siempre les digo, mira, cuando traemos un proceso abierto, haz de cuenta que se te generó en ti una herida, ¿sí? Ajá. Con el paso del tiempo lo único que has hecho es ponerle curitas, ¿sí? Pero la herida no ha sanado, la herida sigue sanando. ¿Y qué crees? Que de esas heridas sigue saliendo, por así decir, la pus, ¿sí? ¿Y pues cómo es esa abierta, pus? ¿no? Tu pus es tu egoísmo, es tu ira, es todas esas caretas que te vas poniendo para defenderte. La herida sigue ahí. Mientras no quites esos curitas y limpies y sanes, claro que te va a doler. Claro. El ver qué sucedió ahí, claro que va a doler, pero al final del día vas a sanar. Y entonces ahí sí la herida va a cerrar y ya no vas a necesitar esos curitas que antes ocupabas, ¿no? Claro, es que muchas veces pensamos en lo doloroso que puede ser tocar el tema y sin embargo estamos teniendo el tema doloroso todo el tiempo como si nos acostumbráramos a ese dolorcito, ¿no? Y sí nos acostumbramos Nos acostumbramos a vivir mal, sí, a vivir con las emociones negativas. ¿Qué tal? De repente sí, es como cuando dices, no, a mí lleva doliéndome la cabeza 3 años, y dices, ¿cómo? Y hay gente que así vive. Sí. ¿No? Pues esto es igual. Imagínate, ¿no? Si hay personas que aguantan el dolor físico, el dolor emocional, pero se lo llevan por muchos más años, ¿no? Muchos más años. Porque muchas veces, ay, sí, me duele aquí, me duele aquí. Ya pasa el tiempo y dices, no, ya, ahora sí, ya voy a ir a que me chequen. Sí. Pero a veces el dolor emocional, la gente no le hace caso. Y ahí está, ahí lo siguen teniendo. ¿Qué tal? Vamos a hacer una pequeña pausa, mi querida Angie. Sigamos juntos generando conciencia.
se trata de olvidar, sino de descubrir la evolución dentro de uno mismo para poder seguir avanzando a pesar de la pérdida sufrida. Cuando esto ocurre, comenzamos a recordar con cariño, pero no con necesidad. Podemos agradecer lo que fue y no sufrir por lo que ya no es. Logramos asimilar la pérdida como una experiencia para crecer y aprender, no como una caída que nos volvió más débiles. Ya estamos perdón, seguimos hablando del tema, aquí nos agarraron. Y decía Angie, lo que importa es nuestra personalidad, y sí es cierto, ahí les va. Angie, nos dice Alicia Méndez, ¿cómo cerrar todos ciclos para rescatar tu felicidad? Fíjate que sí, mi querida Alicia, si cierras ciclos, yo creo que sí podemos, ahora que lo estás diciendo que posiblemente tienen que ver con algo pasado, posiblemente mejores en otras áreas, creo que sí rescatas tu felicidad. Cuando dejas algo ya dices, pues sí, igual me duele, pero puede ser un duelo, pero ya estuvo. No, pero por supuesto que la recuperas, y no solo la recuperas, la mejoras a como estaba antes. Hay veces, Grace, que es importante cerrar un ciclo porque después de ese ciclo viene una etapa de mi vida muchísimo mejor. Y no lo vemos así, no lo contemplamos de esa manera. Porque creemos que yo ya llegué al tope de felicidad con ese ciclo que estaba viviendo. Y dejo de ver que a lo mejor esto es algo pequeño en comparación con lo que te falta por vivir, ¿no? Exactamente, no sabe, viene, es su sorpresa, es regalo. Dice alguien anónimo, quiero saber por qué no puedo cerrar un ciclo con mi expareja. Tenemos 2 años separados y yo sigo creyendo que va a regresar. ¿Con qué especialista puedo ir? Fíjate, esto es algo muy común. Y es, la verdad, ¿para qué nos enseñan eso con las telenovelas y los cuentos de hadas? Sí. ¡Qué barbaridad! No, hombre, y la princesa esperó 7 años. No, hombre, 2 años es muchísimo de tu vida, ¿no? Sí, bueno, esperó muchísimo, o después vivieron felices para siempre, ¿no? Ajá, esperó muchísimo. Llegó un día de la nada, la otra no le guardaba rencor por el tiempo perdido ni nada, no van a creer, y estaban felices, ¿no? Porque ya no pasó nada. Que ya esperaste tanto tiempo, yo creo que ya cuando llega dices, te voy a matar a golpes. Digo, no, es un decir, perdón, mi forma de expresar, pero es que, o no. Sí. Yo creo que ya sientes que esa persona te debe algo, sí, por lo menos tiempo. Pero nadie te debe nada. Nadie te debe nada. Porque tú eres responsable de tu vida, de decir hasta aquí, el día de hoy cierro el ciclo, pero lo que yo decía hace rato, si no lo has podido hacer tú solo es porque te hace falta ver algo que no estás viendo pero ahorita. aquí está preguntando que con quién va. Yo te digo que vayas con Angie, puedo ir contigo, claro, ¿no? Contigo sí. se puede hacer ese trabajo. Sí. Y bueno, voy a ver si esto que voy a comentar ahorita le puede servir también para saber o para comprender por qué no lo ha podido cerrar, ¿no? Me gustaría, Grace, que viéramos en la naturaleza la sabiduría de la naturaleza, porque a veces las respuestas están ahí, Grace, ¿sí? Claro. Como había dicho, el día, a lo largo de todo el día es un ciclo, ¿no? Día, tarde, noche. Pero ¿qué te parece si nos enfocamos en las estaciones del año? ¿Sí? Es un gran ciclo que ha hecho que la humanidad pues continúe, ¿no? Sí, sí. El planeta continúe, pero todo esto que es un ciclo, ¿sí? Primavera, verano, otoño, invierno. Una viene tras la otra, tiene un periodo determinado, en cada etapa se viven situaciones diferentes, porque si nos podemos saber ¿qué será? Los días en unas etapas, en una estación son más largos, en otra estación son más cortos. Claro. El comportamiento de los animales en una estación es la época de procreación, en otra emigran, en otra tienen lenta actividad, y así nos ponemos a ver cada uno de estos elementos, las temperaturas, y en cada periodo es diferente. Hay personas que inician relaciones en esta etapa, vamos a plasmarlo como si fuera la etapa de las estaciones, ¿sí? Okay. La relación de pareja, ¿sí? Entonces, cuando empezamos una primavera, ¿qué hay ahí? No, hombre, pues todo el mundo está feliz floreciendo, ¿verdad? Así es, hay brillo, dejas de ver los defectos de la pareja, le pasas mil cosas, todo es bonito, pero esta etapa tiene un inicio y un fin. Hay que comprender que esta etapa de la primavera termina para darle paso a la siguiente etapa. Cierto. En esta etapa se empezarán a vivir otras cosas. Si la relación continúa, pues vas a empezar a vivir como más pasión, ¿no? ¿Por qué? Porque ya te empiezas a entregar más, porque ya hay más confianza, etcétera. Pasa esta etapa, pasamos a la siguiente fase. Al otoño. Al otoño. Y en esa etapa,
pues ya empiezas a tener como más confianza en que sabes que a lo mejor ya no necesitas estar vestidísima todos los días, espectacular para gustarle, porque ya la persona ve en ti otras cosas que no veía en la primavera, ¿no? Claro. Y así cada una de las etapas, al final, pues ya si tu ciclo continúa con esa persona, pues al final del tiempo haces, estoy hablando de las relaciones que duran ya muchos años. Pero muchos tipos 50, 60. Que pudieron hacer un proyecto de vida en el cual tuvieron familia, y entonces haces esta recapitulación, ¿no? Y ya empiezas a ver a lo mejor a tus hijos ya cómo se van, porque ya estudiaron una carrera, sus nietos, etcétera, ¿no? Si vamos viendo estas etapas dentro de nuestra relación, hay muchas personas, Grace, que se quedan atoradas en las primaveras, ¿sí? Y si pasa de la primavera ya no quieren porque ya se les baja esa emoción. Así es. Que no es amor, es enamoramiento. Y Son dos cosas. Y empiezan a decir, no, es que ya no me busca ya como no es lo antes, mismo. ya no me dice que soy bonita, ya no me reconoce, ya. A ver, calma, hay que comprender que la relación está pasando de una etapa a otra. A lo mejor ya no le da 1000 likes a tus fotos que antes le daba, pero en estas otras etapas vas a vivir cosas nuevas, cosas diferentes. Entonces, hay veces que no logramos vivir todas las etapas, Grace, ¿sí? Porque queremos quedarnos como atrapados en una. Ajá. ¿No? Ahora, cuando termina algo, Angie, que es la pregunta que nos hizo alguien anónimo, ¿a qué podemos recurrir? ¿No? Porque me encanta esta de la naturaleza si sigues en la relación. Pero cuando hay cortón, yo entiendo perfecto que de repente a veces, yo conozco gente que tiene fotos del exnovio hasta 4 años y dices, para. Sí, no, eso no es sano definitivamente. No. Es que yo aquí lo que quiero mostrar al hablar de las estaciones es que, bueno, nuestra relación va a tener un inicio y un fin. Totalmente. ¿Sí? O sea, el invierno no está añorando la primavera. El invierno sabe que tiene que pasar cada una de estas etapas para que llegue su etapa y que cierre. Y mira, cada una de estas etapas se van conectando. La primavera se conecta con el verano con el otoño y el otoño con el invierno. Pero aquí está la clave de todo, Grace, que para cerrar un ciclo es hacer una reconexión del invierno a la primavera, ¿sí? Que es cerrar todo esto porque esto ya pasó y para que le des entrada a un nuevo ciclo. Hay muchas veces que no podemos darle la vuelta a la página y decir, ya aquí se terminó, me quedo anclada, pero no te das cuenta que cuando cierras este ciclo se abren muchísimas más oportunidades, de las cuales tú vas a tener la oportunidad de elegir, pues ahora quiero esta, ahora esto, pero gracias a ¿qué? Al aprendizaje que ya tuviste del ciclo anterior, ¿sí? ¿Qué te puede ocurrir en la relación? Que que tú puedas ser una persona que se haya entregado muchísimo, que haya dado muchísimo, que dices, es que como si yo lo di todo, ¿por qué me dejas? Pues precisamente por eso, porque la relación no se trata de entregar todo, de ponerte como tapete y que pasen encima de ti. La relación es equilibrio. Entonces, cuando comprendes que el amor no es ponerte de tapete, en tu siguiente relación vas a tener la oportunidad de decir, a ver, yo te doy, pero tú me das. Claro. Y entonces se tiene que ir dando este intercambio. Y si no es así, a lo mejor dices, esta no es la persona correcta. Pero ya tuviste el aprendizaje de la relación anterior para que en las siguientes no sigas repitiendo esos errores, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, pues digo, yo creo que es un trabajo, para quien nos preguntó, como más profundo. Si lo queremos sí, ver es así. Que no hay una regla, ¿sí? No hay una regla. Y además habría que analizar como factores de su vida, como dijo Angie, a lo mejor hay algo de tu infancia que te hizo sentir la misma situación, no lo sé, ¿no? Estoy dando ejemplos, pero no sé. Algo que entra en juego aquí invariablemente es tu autoestima, ¿no? Es saber cómo está tu autoestima, porque dependiendo de esta autoestima es que vas generando apegos. Estás teniendo el apego con tu pareja porque esta pareja está cubriendo aparentemente algo que te hace falta, pero algo que te hace falta a ti desde hace mucho tiempo. ¿Sí? No es que ella llegó y que... Y se solucionó el tema. No, o sea, es que date cuenta que el trabajo es tuyo, no es de tu pareja, claro. ¿Sí? Que tienes que ver y analizar qué le faltó nutrir a tu autoestima, cómo viviste con tus padres, cómo fue tu entorno, qué tan reconocido te sentiste, qué tan amado te sentiste, una serie de factores. Por eso decimos que no es una receta de cocina, no es una receta, exactamente. O sea, en estos minutos no vas a poder encontrar quizás la solución, pero sí vas a tener algunos tips de cosas que puedes hacer
Eso, me para encanta. intentar cerrarlo, Para ¿no? intentar cerrar, dice Héctor, que por qué uno de los ciclos que más me cuesta cerrar es el ciclo del duelo por la muerte de un ser querido. Ay, porque es que ese tema, Grace, es un tema que ya tenemos que plantearnos desde una parte, ¿sabes?, más espiritual. Sí, No hay porque a más. veces cuando lo vemos solamente aquí terrenalmente, no nos alcanzan las explicaciones para entender el por qué la situación fue como se fue. Y en muchas ocasiones son muertes dolorosas por Sí, accidentes, claro. por suicidios. Y todas estas cosas no se logran entender No. más que yéndote a planos más avanzados que son, bueno, no más avanzados, pero sí la vida espiritual, que también mucha gente se rehúsa A a entrarle, tocarlos. ¿Por qué? claro. Porque Sí, se sí, sí. confunde el decir, ay, no me empieces a hablar de religión. Y no es eso. No, la Nada que espiritualidad no es religión. O sea, Nada que ver. tú puedes pertenecer a la religión que tú Que quieras, pero tu vida espiritual es otra cosa, ¿sí? Exacto. No hay que confundirnos. Entonces, para las personas que estén pasando estos procesos de duelo, sí tienen que remitirse a ver cómo está su vida espiritual. Creo que solo eso nos puede salvar, porque realmente como una explicación, por ejemplo, cuando muere alguien muy joven o alguien que, ¿no? Que dices, ¿y ahora qué onda? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué pasa tan esto? chico? ¿O por qué si es un niño y por qué tiene cáncer? ¿Y por qué este hombre que Exactamente. hace daño, ahí ve Lozano, Ahí anda vivito y haciendo coleando. daño por todo? Porque lo tenemos que ver desde otra perspectiva. Lo A que yo fuerza. había dicho, nos hace falta información para comprender todas estas situaciones. Muchas cosas que nosotros vemos como a lo mejor es que la vida es muy injusta, ¿no? Sí. ¿Por qué es, vuelvo a repetir, este niño que se está muriendo, qué pecados puede tener? Tienes que verlo desde otra perspectiva. Y no es por ahí. A ver, ahora para quien nos hizo favor de que gracias por compartirnos que tienes ese duelo, yo te voy a recomendar un libro. Se llama La Rueda de la Vida y la autora es Elizabeth Kubler-Ross. Es una maravilla de libro y ahí probablemente encuentres algún consuelo. Vamos a un pequeño corte, volvemos, estamos juntos haciendo conciencia.
Los seres humanos tendemos a aferrarnos a lo conocido, por más negativo que sea. La costumbre es una fuerza muy poderosa que nos impulsa a mantenernos en la inercia. Se percibe como si fuera más fácil soportar lo malo conocido que emprender la aventura de lo bueno por conocer. Un ciclo se cierra cuando el proceso ya se completó y solo quedan restos del mismo. El cierre solo puede hacerse de manera consciente. Es posible que ya no haya algo a qué aferrarse, pero mentalmente seguimos conectados a ello. Dejar ir es una forma de reconocer la nueva realidad. Ya estamos de regreso en Conciencia. Gracias a Saúl y a Alguien Anónimo y a Claudia Rojas por sus preguntas. Les va a responder Angie en este momento porque alguien nos pregunta cuáles son las consecuencias de no poner fin a los ciclos, cómo podemos encontrar el cierre y por qué es necesario hacer un cierre. Ahora sí que todo el tema del programa, Angie, para no interrumpirte y dejarte ir con el tema. Con el tema, sí. Ahora sí que fluidamente. Sí, bueno, yo creo que primero que nada, cuando tú estás indeciso en si ya te toca cerrar un ciclo o no, es bueno que hagas una lista de todas las cosas positivas que tienes dentro de él y de las cosas negativas. Y como siempre hemos dicho, en la vida, para que todo fluya bien, lo que se necesita es tener un equilibrio. Definitivamente, si haces esta lista y te das cuenta que las cosas negativas están muchísimo más grande tu lista de cosas negativas que las positivas, tú date cuenta que a lo mejor eso está robándote la alegría, ¿sí? Claro. De tu día a día, tu entusiasmo, tu creatividad. Y a lo mejor es tiempo de cerrar este ciclo y dar oportunidad a que lleguen los nuevos ciclos que te van a hacer, pues ser la mejor persona, la mejor versión de quien eres hoy en día, ¿no? ¿Cómo sabemos que cerramos un ciclo, como ya había dicho? Cuando ya experimentas agradecimiento, cuando recuerdas todo eso que te pasó y lo que viene hacia ti es agradecimiento. Pero también una palabra clave para que tú puedas cerrar un ciclo es que aceptes que eso que tenías ya no lo tienes, ya sean cuestiones materiales, personas, un trabajo, la casa, que tu estilo de vida está cambiando, tienes que aceptarlo, ¿sí? Tu vida va a ser un constante cambio. O sea, en la medida en la que tú reniegues de este cambio, más vas a sufrir. Por supuesto. ¿Sí? Porque tu entorno, tú no lo decides en muchas ocasiones. Tú simplemente estás ahí y tienes que vivir y aprender a ser feliz con lo que tienes en este momento. Muchas veces tenemos pérdidas tan grandes que entre más rápido lo aceptes, mira, más abundancia llega a tu vida. ¿Sí? Abundancia no solamente se refiere a cuestión económica, porque generalmente la gente asume abundancia, dinero. Pero no es así. No es así. Es claro que sí, también tiene algo que ver, pero no solamente abundancia económica llega a tu vida. O sea, se terminó esta relación, acepta que se terminó, que está ya muy feliz con otra persona, es lo que le toca. Tú ya no tenías nada que hacer en ese ciclo. Ahora te toca vivir nuevas relaciones, nuevas experiencias, pero mientras no aceptes, no dejas ir y la única que vive frustrada eres tú en tu día a día, ¿no? Cuando una persona no cierra un ciclo, ¿sabes cómo vive, Grace? Porque muchas personas dicen, no, voy a dejar por ahí la velita prendida, no vaya a ser, ¿no? Pero haz de cuenta que es como si vivieras atado en el pasado y quieres vivir en el futuro y no estás bien ni en uno ni en otro. Claro. ¿Y tu presente cómo lo vives? Pues a jalones, porque estás con una mano, con un piecito en el pasado y con las miras en el futuro que ya dijimos en este programa, el futuro no existe. Fíjense, ayer que yo estaba preparando este programa, el futuro era hoy. Y entonces hoy ya no es llegó futuro, el futuro, pero el futuro no es nunca cierto, llega. porque es presente, es el día de hoy. Y yo pienso que mañana y que el próximo programa, ese es el futuro. Pero cuando esté yo en él, va a ser presente. Porque todo lo que vivimos, lo vivimos solamente en el presente. Así es. Entonces, cuando no cierras un ciclo y dices, voy a dejar la velita prendida por si acaso, lo único que haces es que estás perturbando tu presente y estás dejando de vivir con toda la plenitud que podrías vivir. Exacto. ¿Sí? Entonces, así que te invitamos a que hagas este trabajo y cierres el ciclo porque ya lo que pasó, pasó. Ya el que regreses, si ya no fue en un momento determinado, no veo por qué después sí pueda ser, ¿no? Pues sí puede ser, pero sería muy diferente, porque a veces tenemos la fantasía, Angie, de que todo va a volver a ser como antes, que es lo que me encantó que lo explicaste con las estaciones del año. Va a volver a ser la primavera idéntica. ¿Qué crees? No, la siguiente primavera del año que entra, del 2020, por decirles algo,
va a ser diferente que la del 2019 y la del 18, aunque sea primavera igual. Sí, van a ser pero distintas. cada etapa se vive de una manera diferente, aunque sean las mismas personas, ¿eh? Exacto. O sea, exacto. todo se va a vivir diferente. Entonces, me gustaría comentar algo que se puede hacer. Muchas veces las personas no cierran ciclos porque sienten también culpa. ¿Sí? Ándale, ahí va otra. ¿Cómo voy a dejar? ¿Cómo voy a dejar a mis padres? ¿Cómo voy a dejar? Y esta culpa no te ayuda en nada, lo único que provoca son enfermedades. ¿Sí? Es cierto. Date cuenta cómo no cierras el ciclo porque sientes la culpa, pero a la vez tú solito o solita te estás perturbando tu vida y tu salud. Y cuando pierdes la salud, pierdes todo. No hay Exacto. proyecto de vida sin salud, ¿sí? Entonces, si ya quieres cerrar un ciclo, ¿qué puedes hacer? Estas fotos que tienen 4 años que me decías, definitivamente, mira, o las rompes o las guardas en una cajita, pero que esa cajita se vaya al baúl de los recuerdos. Exactamente. Porque no es sano que tengas algo, que tengas estímulos que te estén recordando este ciclo, ¿sí? Cerrar es romper lo que tengas que romper, vender lo que tengas que vender, regalar lo que tengas que Igual regalar. haces muy feliz a mucha gente. Yo tengo un amigo que, ay, me encanta lo que hizo, que dice que todos los regalos, muchos así, casi hasta sin abrir para una exnovia, de una exnovia para él, que se los dio íntegros a otra persona que fue la más feliz de la tierra porque eran regalazos. Ya sabes, mi loción nueva, todo idéntico. Y le digo, oye, qué padre. Y puedes vivir esa experiencia, ¿no? De ver la alegría y la felicidad de dárselo a otra persona. Pero sí tienes que tomar esta decisión porque mientras sigas conservando todas estas cosas, es algo que te sigue recordando y removiendo este ciclo y pues definitivamente pues eso no es sano, ¿no? Entonces, tómalo en cuenta. Cierra tus ciclos porque si no cierras tus ciclos, no te puedes reconectar con nuevos ciclos. Ahí está la respuesta a la pregunta. ¿Por qué debo de cerrar? Pues para que recibas lo nuevo en libertad. Sí, porque a lo mejor estás atorado con una relación de pareja. Si mientras no cierres ese ciclo, es difícil que te llegue una nueva relación y una relación sana. Exactamente. Mi querida Angie, muchísimas gracias. No, gracias por Grace, estar aquí. gracias. Estuvo saliendo, que es www.semiología. Bueno, mi Facebook es Angie Tello. Angie Tello, okay. Y mi correo es consultoría_hotmail.com. Perfecto. Muchísimas gracias. No, gracias por habernos Grace. apoyado haciendo conciencia el día de hoy en este tema tan bonito. Mil gracias. Gracias. Gracias a ustedes por vernos. Los espero en la próxima emisión de Conciencia.